Bienvenida. Hoy quiero contarte cómo dejé de escuchar esas voces que me decían que la única manera de maternar era a partir de gritos y castigos. Quiero compartirte cómo dejé de sentir que repetía viejos patrones familiares que me decían que tenía que imponer lo que yo quería sin escuchar los deseos, las necesidades, las emociones de mi hija. Quiero compartirte cómo logré construir un estilo de maternidad, un modelo de crianza basado en la disciplina positiva y respetuosa, basada en el amor, sin por eso desatender los límites que considero adecuados para el buen desarrollo de mi hija. Y no solo eso, también quiero compartirte cómo hoy acompaño a decenas de mamás a que, como yo, logren llevar adelante este estilo de crianza que quieren. Mi nombre es Ximena Méndez Casariego y desde hace 6 años he adoptado un estilo de crianza basada en la disciplina positiva y respetuosa. Soy coach especialista en crianza y gracias a las herramientas que también me regala el coaching, puedo hoy escuchar las necesidades y los deseos de mi hija sin desatender las mías propias. Puedo generar los espacios reflexivos que considero necesarios para continuar en el camino de una maternidad al estilo que yo quiero crear, basada en el respeto, en la escucha efectiva, en el amor, en la empatía. Si como yo querés lograr eso y querés tener un estilo diferente al que hoy llevas, te invito a quedarte y escuchar las 3 claves que tengo para regalarte hoy, para que puedas empezar a caminar en ese camino que te puedo asegurar es un camino de ida. No te vas a arrepentir. Estoy segura que, como yo, estás cansada que te digan que lo que necesita tu hijo es que le pongas límites como se hacía antes, que le arrimes un poquitito la ropa al cuerpo, así entiende. Seguramente estás harta de que te digan, lo tenés demasiado upa, ¿no? ¿Cómo va a dormir con vos? Lo estás malcriando. Mirá, le decís a todo que sí, le hablas demasiado. A mí por lo menos me resulta agotador. Y la verdad que en mi experiencia personal y también en mi experiencia profesional, lo que veo es que nuestra generación no fue la mejor. Por el contrario, lamentablemente estamos cargadas de traumas, de bloqueos, de condicionamientos. La crianza que nos dieron sin haber sido con mala intención, porque nuestros padres o las personas, nuestras madres, nuestros padres, las personas que nos criaron, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento y con las personas que eran ellos en ese momento. Esto no es un tema de juzgar, pero sí en lo que yo te puedo contar o compartir que veo, y probablemente vos también lo estás viviendo hoy. Ese estilo de crianza está basado o sostenido en la carencia. Y el estilo que quiero alentarte a que empieces a llevar adelante es ese que estás escuchando y que te está diciendo que lo empieces a adoptar. Que seguramente debe tener un montón de fallas, pero que al menos se compromete en escuchar el tipo de mamá que querés ser. Se compromete en escuchar las necesidades de tu hijo y en atenderlas. Así que no me quiero demorar más, no quiero dar más vueltas en eso y te invito a que me acompañes y que empecemos, porque lo que hoy te quiero regalar, como ya te dije hace un ratito, son 3 claves para que ya empieces a adoptar este camino diferente basado en la disciplina positiva y el respeto. Esas 3 claves que te quiero contar, no solo te las quiero transmitir a modo informativo, sino que además te quiero regalar algunos ejercicios, algunas dinámicas, para que ya a partir de ahora, a partir de hoy, puedas empezar a ponerlo en marcha. Quiero que hoy, cuando termines este video, puedas darte cuenta de que ya hay algo que se empezó a mover. Ya hay algo que te empezó a empujar hacia ese lugar por el que querés transitar. ¿Vamos? Bueno, empezamos. Lo primero que te pido es que busques lápiz y papel.
o virome o algo para anotar, ¿sí? Porque a lo largo del video te vas a encontrar con algunas dinámicas o con algunos ejercicios donde vas a tener que tomar registro y responder algunas preguntitas. Lo segundo es que elimines cualquier distractor. Redes sociales, si podés poner el celu en modo avión o en silencio. Si tenés posibilidad de estar en un lugar tranqui sola, mucho mejor. ¿Sí? Yo sé que somos mamás, que nuestros hijos normalmente andan dando vueltas, pero bueno, si tenés la posibilidad te invito a hacerlo y a regalarte este ratito para vos, porque es para vos y es para ellos, ¿sí? Así que avancemos, ¿dale? Bueno, lo que quiero antes de compartirte estas 3 claves de las que te hablé hace un ratito es contarte qué entiendo yo por ese modelo de crianza autoritario. ¿Para qué? Para que puedas diferenciar después, para que podamos diferenciar en el modelo de crianza basado en la disciplina positiva y respetuosa. Para que tengas mayor conciencia de contra qué estamos, o mejor dicho, no contra qué, sino de qué nos estamos saliendo, de qué nos estamos corriendo. El modelo de crianza anterior contra el que yo por lo menos, o al que yo por lo menos rechazo, es el modelo autoritario. Ese modelo autoritario tiene a corto plazo la ventaja de que parece efectivo. ¿Por qué parece efectivo? Porque cuando castigo a mi hijo, cuando le pego un grito, es muy probable que la acción o la actitud que está teniendo, el comportamiento, se frene. La realidad es que a largo plazo, si bien eso parece efectivo a corto plazo, a largo plazo muestra desventajas. ¿Por qué? Porque no permite desarrollar las habilidades saludables que pueden desarrollar nuestros hijos, ¿sí? Hay 4 puntos que me parecen fundamentales mencionarte con relación a este modelo de crianza. El primero es que la obediencia se basa en el miedo. Eso significa que el vínculo no va desde el amor, sino que nos hacen caso porque nos tienen miedo. ¿A qué? A que los dañemos, a que les gritemos, a que les quitemos cosas. Nos tienen miedo. El segundo punto importante, es que el castigo tiene como consecuencia algo que en crianza positiva le llamamos las 4 R's del castigo. ¿Cuáles son? En primer lugar, genera resentimiento. ¿Por qué genera resentimiento? Porque esa persona o esas personas que deberían vincularse a ellos con amor, los tratan de una manera inadecuada. Los lastiman, los violentan y generan miedo, ¿sí? Entonces, ellos a lo largo de su vida, como quizás te pudo haber pasado a vos, empiezan a generar resentimiento hacia esa persona, que somos ni más ni menos que su mamá o quizás su papá. La segunda R tiene que ver con la revancha. Si le pegaste, va a tender a querer devolvértela, se va a querer vengar. La tercera tiene que ver con la rebeldía. El castigarlos, el no permitirles hacer algo que están queriendo hacer, pero lo que puede generar es que ellos digan, no me dejas, entonces voy a seguir insistiendo y ahora que me dijiste que no, más lo voy a querer, ¿sí? Y la cuarta tiene que ver con el retraimiento. Esto significa que puede generar lo voy a hacer pero sin que me vean, o yo no valgo, lo que pido no es importante, soy malo. Entonces eso a la larga genera que su autoestima disminuya. Y por otro lado, cuando castigamos, cuando estamos dentro de este modelo autoritario, la motivación para hacer o no hacer viene de afuera. No se genera un aprendizaje.
Si yo a mi hija le digo, guarda tus juguetes, porque si no los tiro, ella no está aprendiendo el valor del orden. Lo que va a aprender es que si no hace lo que yo le estoy diciendo, va a tener una represalia de mi parte, ¿sí? Y el último punto que me parece súper importante es que este modelo lo que inhibe es la conexión. El vínculo de confianza con mamá, con papá, no se establece, porque en el medio lo que está es lo que veíamos antes, es el miedo, ¿sí? Hasta acá espero que vayamos bien. Entonces, ¿para qué una crianza consciente, respetuosa y positiva? Para poder desarrollar las habilidades y fortalezas de nuestros hijos y para fortalecer a su vez sus debilidades. Déjame contarte ahora los beneficios que tiene la crianza consciente. Quiero compartirte 7, ¿sí? El primero tiene que ver con la posibilidad de estar aquí y ahora. ¿Qué significa eso? Cuando nos empezamos a vincular de manera consciente con nuestros hijos, lo que vamos a hacer es empezar a callar las vocecitas y los pensamientos que nos hablan de los juicios, de las ideas, de lo que nosotras tenemos que ser como mamás y de lo que ellos tienen que ser como hijos, ¿sí? Y también de las expectativas que tenemos de ellos como hijos y de nuestras como mamás. Cuando empezamos a bajar esa frecuencia de nuestros pensamientos, podemos empezar a conectar ya no desde nuestra mente, sino desde nuestro corazón, Y eso nos permite estar presentes y empezar a ver con mayor claridad quién es nuestro hijo. Porque lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, es que como muchas veces nos perdemos con las ideas que tenemos en la mente, nos perdemos un montón de cosas de lo que de quién está siendo nuestro hijo en ese momento. En segundo lugar, otro de los beneficios de poder criar de manera consciente y respetuosa tiene que ver con la fraternidad emocional que genera. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que puedas empezar a caminar por este estilo de crianza, vas a empezar cada vez más a reconocer y a estar atenta en las emociones de tu hija, de tu hijo. Vas a empezar a detectar gestos, a detectar sus emociones, sabiendo quizás, no sé, conectando algo que pasó con la emoción que puede tener, le vas a poder poner nombre y eso que vos vas a hacer va a permitir que a su vez ella o él puedan empezar también a reconocer sus emociones. Siempre cuento que un día la voy a buscar a mi nena al colegio y ella siempre sale, más o menos me tira la mochila y sale corriendo con sus amiguitas. Ese día fue un día que estaba un poco triste, salió del colegio, me fue a tirar la mochila, levantó la vista y me dijo, ¿qué te pasa, mamá? ¿Estás triste? Sí, le dije, estoy triste. Bueno, juego y después hablamos, después estoy. Me dijo algo así. Mi nena hoy tiene 9 años, esto fue el año pasado. Y esto es una de las ventajas que está buenísimo cuando lo empezás a ver el resultado, ¿no? Porque en estos pequeños detalles es cuando te empezás a dar cuenta de los pasos mejor dicho, que los pasos que estás dando se van consolidando y te van mostrando que este estilo deja una huella súper importante en ellos y en vos también. Porque un beneficio que no sé si creo que no lo marqué, que también es fundamental, es que vos también te vas a empezar a reconocer cada vez más. En tus emociones te vas a empezar a escuchar, pero bueno, vinculado justamente a la escucha, el tercer beneficio tiene que ver con generar una escucha activa. Este modelo de crianza te permite estar atento a lo que necesita
y a lo que desea tu hijo o tu hija. ¿Significa eso que siempre se lo vas a dar? No, porque también vas a estar atento a lo que vos necesitas y a lo que vos podés ofrecer y podés dar, y también a los límites que necesita, ¿sí? Pero te va a permitir generar un tipo de comunicación que va a tener que ver, que va a estar, perdón, atento a lo que te dice y a lo que le pasa al otro. Se empieza a generar un vínculo mucho más empático. El cuarto punto que quiero mencionarte tiene que ver con que esta posibilidad de estar presente, esta fraternidad emocional que se va generando, esta comunicación activa, empieza a permitir que de un lado y del otro, madre e hijo, madre e hija, puedan comenzar a hacer pedidos, a contar, a transmitir sin miedo a que el otro se enoje, sin miedo a molestar, aunque sepan que del otro lado va a venir un no, puedan empezar a hacer pedidos, ¿sí? Y de las dos partes se generan. Vos vas a aprender a expresar, explicarle a tus hijos lo que necesitas, quizá tiempo, quizás que ordenen su cuarto, lo que sea, de una manera que empieza a ser efectiva, que ya no es esa forma que muchas veces nos agobia, nos fastidia de, dale, por favor, guardá, dale. No, ya ellos también te empiezan a comprender de otra manera porque vos aprendés a pedir las cosas de una manera que empieza a dar resultados. Y los últimos 3 puntos, o el quinto si querés, los últimos 3 están acá, ¿sí? La seguridad para poner límites, la aceptación de las diferencias y la generación de una mirada positiva. Con relación a la seguridad para poner límites, lo que vas a empezar a ver es que tanto vos como tu hijo o tu hija se van a empezar a sentir seguros para decir, hasta acá, no, ya no me estás respetando, ya este es el límite. Y acá lo importante es que estamos acostumbrados en el modelo anterior a que el límite lo ponemos los padres. Y nuestros hijos también pueden ponernos límites. Y el límite tiene que ver con, me gritaste, no me gustó. Sentí que me hablaste mal y eso no me gusta. O eso me hizo daño, ¿sí? Esa también es una manera de poner límites. Y es algo que nosotros como papás, como mamás, también lo necesitamos. Y también nos va a hacer bien y va a fortalecer esa relación. Y esta mirada trae como sexto beneficio el permitirnos aceptar las diferencias. ¿Por qué? Y no solo a nosotros, también vas a ver cómo tu hija, tu hijo empiezan a aceptar mejor al otro, a entender más a sus pares, a entender más a sus familiares. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar habilidades como la empatía, como la escucha también ellos. Entonces empiezan a comprender que no todo es como decimos nosotros, como dicen en la escuela, como dicen sus amigos, ¿sí? Empiezan a comprender que ser diferente también es una posibilidad y también está bien. Y por último, esta forma de maternar crea algo que me parece maravilloso, que es empezar a tener una mirada positiva de las cosas. Porque cuando empezamos a escuchar y nos sentimos escuchados, cuando nos damos cuenta que podemos pedir cosas y del otro lado hay una atención, cuando nos sentimos que nos tratan con respeto, con amor, podemos a su vez empezar a tener una mirada más positiva a las cosas, porque los resultados que vemos suelen ser positivos, porque no encontramos rechazo constante del otro lado, porque no escuchamos mensajes de no servís, vos no podés, ¿sí? Porque escuchamos del lado
de nuestros principales referentes, en el caso de nuestros hijos, que los principales referentes somos nosotros, los papás, las mamás, empezamos a escuchar posibilidades, empezamos a escuchar que sí podés, empezamos a escuchar que confío en vos, que sos importante, y eso nos permite entender que la vida tiene un montón de cosas positivas. Bueno, no tengo dudas que todo lo que te conté hasta acá te debe haber sonado excelente. Y ahora te debes estar preguntando, ok, los beneficios están buenísimos, pero ¿cómo hago yo para empezar a construir este estilo de maternidad basada en el amor, en el respeto y en los mensajes positivos? Déjame que te lo cuente compartiéndote las 3 claves que es por lo que hoy llegaste acá, que es lo que te va a permitir empezar a caminar en este camino, valga la redundancia si me la permitís, en este camino que tiene que ver con la crianza positiva, respetuosa y consciente. Bueno, la primera clave tiene que ver con poder revisar cuáles son las creencias, cuáles son los juicios y los pensamientos que sostenés. Es imposible generar una crianza positiva y respetuosa si antes no revisás cuáles son tus creencias, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus juicios. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la maternidad, con respecto a tu hijo, con respecto a lo que tiene que ser y no tiene que ser una mujer, una madre, un niño, un hijo, ¿sí? ¿Qué sí está bien, qué no está bien? ¿Qué es lo que vos estás aceptando? ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque nuestras creencias son las que definen muchas o la gran mayoría de las maneras en que interpretamos el mundo, ¿sí? De chiquitas nos han ido formando y nos han ido enseñando los valores, las interpretaciones que se hace de la realidad, de lo que pasa, ¿sí? Las creencias son un conjunto de ideas y pensamientos que nosotros asumimos como verdaderos. Ahora bien, las creencias tienen que ver con interpretaciones. Y por eso acá quería diferenciarte para que puedas verlo en un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una afirmación y un juicio? La afirmación tiene que ver con una descripción de un hecho. Si yo te digo que estoy viendo en este momento una tabla con 4 patas, lo que vos seguramente acabas de pensar es, está viendo una mesa, ¿sí? A cualquier persona de Occidente que yo le comente, estoy en este momento enfrente de un objeto con esta forma, no va a tener dudas de que estoy viendo una mesa. Si quedásemos en encontrarnos a las 3 de la tarde y yo llego a la cita y miramos las dos juntas el reloj y el reloj marca la mano chiquita, el número 3, y la mano grande, el número 12, ninguna de las dos tendríamos dudas de que yo llegué puntual a nuestra cita, ¿sí? En cambio, si yo te digo que estoy viendo en este momento, hay 4 personas delante mío, y yo en este momento te dijera, yo en este momento estoy mirando, ay, mira qué mujer o qué hombre más simpático. Vos por el solo hecho de mirarlos no podrías necesariamente darte cuenta a cuál me refiero. Si quizás los 4 o las 4 estuvieran sonriendo. Vos no sabés cuál yo estoy interpretando que es el más o la más simpática. ¿Por qué? Porque eso es una interpretación mía de lo que pasa. Esto que parece una obviedad, muchas veces lo pasamos en transparencia cuando nos pensamos como mamás o cuando estamos ante algo que está haciendo nuestro hijo o nuestra hija. Por ejemplo, si estás en un supermercado y de golpe tu hijo te pide algo y le decís que no podés y él se tira al piso y empieza a gritar y a llorar. Si tu interpretación de eso que está haciendo tu hijo es que un niño no debería
tirarse al piso y llorar. O que vos como mamá, por ser mamá, deberías lograr tranquilizarlo con mucha facilidad, y eso no pasa, eso va a generar en vos una serie de emociones que no van a ser saludables para que vos puedas acompañar de una manera sana a tu hijo a pasar ese momento, y también para que vos puedas como persona pasar ese momento como algo sin trascendencia, digamos, sin estar pensando en la mirada de las personas que te están rodeando en ese supermercado. Las creencias definen o condicionan nuestros pensamientos. Y la importancia de esto es que los pensamientos están totalmente relacionados con la emoción. Y a su vez, la emoción es la que nos genera el accionar, ¿sí? Nos habilita a las acciones, nos habilita o nos inhabilita a tomar ciertas acciones. Como en este ejemplo, si vos, ante lo que te comentaba recién, tu nene se pone a llorar y a patalear y a gritar y quizá te patea o te pega en el supermercado, y vos entendés que eso no es algo que debería estar haciendo, en tu cabeza empiezan a aparecer pensamientos como: ay, qué malcriado que es, cómo puede hacer esto, debería entender, debería comprender que si le digo que no es no, y ahora la gente me está mirando y está pensando en qué mala madre que soy, que cómo no lo corrijo, que cómo le permito hacer esto. La emoción que va a empezar a surgir en vos va a ser una emoción, o van a ser varias, pero van a ser emociones que te van a generar tensión, que te van a generar estrés, malestar, enojo. Y eso te va a predisponer a tomar determinadas acciones, que quizás sea levantarlo y zamarrearlo, o levantarle la voz, o gritarle. Si en cambio vos entendés que por la edad que tiene, quizá tiene 2 años, y que a su edad es la manera en que se está expresando su frustración, y que no es nada que te esté haciendo a propósito a vos, sino que es lo que hoy sabe y puede hacer, y que está en un camino de aprendizaje, y vos estás segura y confiada de la manera en que te querés vincular con tu hijo, que no es gritándole, que no es amarreándolo, seguramente puedas sostener ese estado de tranquilidad y no te sientas condicionada por las miradas del entorno, y entonces puedas desde ese lugar de tranquilidad accionar y responder de la manera en que a vos te gustaría responder, y no de la manera y no de otra manera, digamos, sino guiada por acciones vinculadas al respeto y al amor. Así que bueno, es fundamental que empieces a revisar qué pensás, qué te decís y qué haces. Por eso, ahora te invito a empezar a hacerlo ahora. ¿Para qué? Para que no sea algo de, bueno, después miro a ver qué me pasa, no. Hace un ratito te dije que te traigas un papelito o un anotador y una virome. Así que yo ahora voy a contarte lo que vas a escribir, y te voy a poner un relojito. Vas a tener 2 minutos para empezar ahora. Después, si querés, una vez que termina el video, agarrás y seguís anotando todo lo que te surja, o lo empezás a hacer, porque esto es súper bueno para empezar a pensar en todas las ideas, todos los juicios, todas las creencias que tenés. Así que cuanto más indagues, mejor va a ser para poder decir: quiero esta creencia, quiero seguir teniendo esta creencia, ¿para qué me digo esto? ¿Para qué me la paso pensando en esto? Si esta manera de pensar, estas ideas que tengo sobre mi hijo no me están llevando al tipo de maternidad que quiero crear. Entonces, lo primero que te invito es anotar las creencias que tenés sobre la maternidad, sobre vos como mamá y sobre tus hijos o tus hijas, ¿sí? Una vez que hagas eso,
escribí cuáles de estas creencias se alinean con la mamá que querés ser. Entendiendo, como te dije antes, las creencias como las ideas que tenés, que crees que son las ideas que vos contemplás como válidas, como estos ejemplos que te ponía antes, ¿sí? Y en tercer lugar, escribí cuáles de estas creencias no se alinean con esa mamá que vos querés ser. Bueno, te dejo estos 2 minutos para que te tomes para vos y escribas lo que te salga. Y después, como te dije antes, seguí indagando a ver qué otras cosas se te ocurren y empecé a hacer un trabajito de lista de a ver qué creencias te suman y cuáles no. Bueno, seguimos. Espero que haya resultado y que ya tengas algunas ideas sobre las que empezar a reflexionar, a trabajar. La segunda clave que te quiero compartir tiene que ver con la gestión emocional. Querer enseñarle a nuestros hijos a gestionar sus emociones sin antes atender las nuestras, sin antes atender nuestra propia gestión, es imposible. ¿Por qué? Porque la gestión emocional se aprende como un montón de otras cosas que aprenden nuestros hijos, en gran parte por imitación. Y además, en lo que tiene que ver con la gestión emocional, es fundamental que vos puedas enseñarles a ellos a registrar sus emociones, a ponerles nombre, a distinguir las diferencias entre dónde se siente el miedo, que se siente en la panza, dónde se siente el enojo, que se siente en todo el cuerpo como un calor, una tensión, dónde se siente la tristeza, por ejemplo, que se siente en el pecho, o la angustia, que es como algo que nos ahoga y no nos permite hablar, ¿sí? Entonces, si vos no lográs reconocer eso en vos, es muy difícil que puedas enseñárselos a ellos. Por eso es fundamental empezar a trabajar en las emociones. Las emociones actúan como lentes a través de los cuales observamos e interpretamos el mundo, ¿sí? Como te decía antes, están muy relacionadas, muy vinculadas a nuestros pensamientos. ¿Y de qué manera actúan?
en dos sentidos. Por un lado nos predisponen a tomar ciertas acciones y por otro nos inhabilitan a tomar otras acciones. ¿Qué significa esto? A ver, todos sentimos emociones. Hay 5, que están incorporadas, nos vienen como si fuese un chip ya en nuestro cerebro, que es el miedo, el asco, el enojo, la tristeza y la alegría. ¿Sí? Estas 5 emociones nosotros ya estamos predispuestos biológicamente para sentirlas. Ahora, ¿qué nos genera miedo y qué no? ¿Qué nos genera enojo y qué no? ¿Qué nos produce tristeza y qué no? ¿Qué nos produce alegría y qué no? ¿Y qué nos produce asco y qué no? Depende de la historia de vida, depende de la sociedad en la que nacimos, en la cultura, depende de nuestra familia. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos han enseñado a sentir en algún punto ciertas emociones ante ciertos hechos o situaciones. Por eso, también en ese trabajo de mamá que estás haciendo, es muy importante no hacer un traspaso de emociones, sobre todo de las emociones disfuncionales. Si vos le tuvieras miedo a las alturas y no le permitís a tu hija o a tu hijo subirse a una silla porque se va a caer, ese miedo es tuyo. Entonces, si vos no trabajás en ese miedo que tenés, se lo vas a pasar a tu hija o a tu hijo, ¿sí? De acá viene la importancia de aprender a gestionar y a prestarle atención a las emociones. Tenemos que empezar a dar vuelta al foquito y mirarnos y estar atentos a: pensé tal cosa, a ver, ¿esto qué me trae? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para gestionar las emociones? Es súper fácil, ¿no? Como que no hay tanta ciencia. La ciencia está en realidad en el entrenamiento que tenemos que hacer, que ahí es donde adquirimos cierta expertise, si se quiere. Básicamente son 4 puntos que tenemos que tener en cuenta para poder gestionar nuestras emociones. El primer paso es distinguir qué estoy sintiendo, ¿sí? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿En qué emoción estoy? Poder ponerle nombre. Y para poder ponerle nombre, podés empezar a googlear qué emociones hay. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi formación en coaching ontológico, me sorprendí de saber que habían más de 40 emociones cuando yo conocía 3 o 4 nada más. Cuando a mí me preguntaban cómo estar, yo decía bien. Para mí bien era una emoción. Después me di cuenta que no. Así que empezar a distinguir, a poder decir: ¿cómo te sentís? Enojado, me siento enojada, me siento triste, me siento angustiada. En este momento siento una rabia, una ira que estoy estresada, estoy fastidioso, estoy apenada, siento compasión por esa persona. Hay un montón de emociones y hay como distintos niveles también. Entonces, poder detectar esto es lo primero. El segundo paso es aceptar las emociones. Muchas veces nos enojamos y no, por ejemplo, y no queremos aceptar que estamos enojados. O nos molesta habernos enojado otra vez por lo mismo, que ya sabemos que siempre nos enojamos por lo mismo. Yo siempre digo que yo en una época me enojaba al cuadrado, porque me enojaba y era sobre todo en este proceso que hice, en ese proceso de transformación durante mi formación de coaching, en donde empecé a distinguir las emociones y en donde empecé a distinguir qué era lo que me molestaba y a entender que el otro no me hacía las cosas, sino que yo tenía una manera particular de tomarme ciertas acciones de los demás. Entonces, cuando se volvía a repetir un hecho que ya sabía que
eso me molestaba y que era del otro y no era mío, y me enojaba. Yo me enojaba porque decía, otra vez no aprendiste, otra vez te volviste a enojar. Entonces estaba enojada por estar enojada, ¿sí? Hoy día, cuando estoy enojada, lo primero que hago es decir, estoy enojada. O sea, distingo que estoy enojada, listo, acepto, me enojé. Otra vez me enojé, o tendré que revisar qué es lo que me sigue enojando. Acepto ese enojo. Y a partir de ahí recién puedo pasar al tercer paso, que es decidir qué emoción quiero tener. ¿Quiero seguir enojada? O quizás tengo ganas de seguir enojada un rato más. Hay veces que a mi hija por ahí pasa algo y me enojo y le digo, estoy enojada. Pero ya está, no te enojes. Estoy enojada y tengo ganas de estar un ratito más enojada. Andate por favor a tu cuarto o ponete a hacer otra cosa. En un ratito hablamos. Pero en este momento estoy enojada y como sé que por ahora el enojo me va a durar un ratito, me quedo ahí enojada. Y cuando otras veces ella por ahí al revés me dice, ¿no estabas enojada? ¿Ya dejaste de estar enojada? Sí. ¿Por qué? Porque decidí que ya no quería estarlo. Entonces, una vez que decidís no estar en esa emoción que no querés, que te está molestando, que no te está resultando funcional, que no necesariamente es el enojo, puede ser la tristeza, puede ser la culpa, es decidir, a ver, ¿qué recursos tengo para salir de esta emoción? Que ese es el punto 4. ¿Cuáles son tus gatilladores? Si estás triste, ¿qué pasa si de golpe te pones esa canción alegre que te encanta? ¿Qué pasa si llamás a un amigo o a una amiga y le decís de salir? ¿Vas a seguir triste? Si estás enojado, si estás enojada y de golpe salís a correr, porque te encanta hacer ejercicio, porque sabes que si salís y ves un poco de naturaleza o te despejás y tomás aire, eso te pasa el enojo. ¿Tenés ese recurso? Úsalo. ¿Para qué no? ¿No? Así que estos son los 4 pasos. Después implica muchísimo entrenamiento, porque no es mágico, es ahora, ok, ahora lo sabes. Bueno, ¿cómo lo pones en práctica? ¿De qué manera cada vez que estás en una emoción que no te gusta, podés acordarte primero y empezar a pasar por estos pasos? Te invito a empezar a hacerlo, porque es la mejor manera de gestionar tus emociones. Y ahora te quiero regalar 2 ejercicios para que puedas empezar a entender qué te pasa, ¿sí? Acá, como te decía, perdona, antes de compartirte esos 2 ejercicios, lo primero, los 2 pasos para poder empezar a gestionar tus emociones son escucharlas, ¿sí? Atender a lo que sentís y ponerle nombre a eso que sentís. Y de esa manera, no solo para vos, también para tu hijo o tu hija, lo vas a empezar a hacer y le vas a allanar un montón de caminos que a nosotras no nos han allanado, porque nadie le prestó atención, o en general nuestros papás, nuestras mamás no estaban tan atentas, no tenían el conocimiento que hoy muchas de nosotras tenemos y no nos enseñaban a distinguir nuestras emociones y a ponerle nombre. Y ahora sí, te invito a que pasemos al primer ejercicio, que es muy sencillo. Te voy a pedir que ahí donde estás, te quedes sentada, que pongas la mano en tu pecho, cierres los ojos. Yo voy a poner el cronómetro y durante un minuto, vas a repetir con los ojos cerrados solamente esta frase. Vas a decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y vas a empezar a ver que vas a decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento entusiasmada? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento alegre? Van a empezar a surgir palabras, emociones de cómo te estás sintiendo en este momento. Te invito a hacerlo y después vamos a pasar a un segundo ejercicio. Te dejo el contador, prepárate
Y ahí cuando arranca el contador, empezás. Bueno, espero que te haya gustado este ejercicio. Ahora vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio. Y te invito a que esto sea algo que hagas con frecuencia. Con frecuencia me refiero a 1, 2, 3 veces por día, las veces que vos quieras. Pero que sea algo que se te empiece a volver como un hábito para poder empezar a reconocer esas emociones. Ahora que estuviste haciendo este ejercicio, anotá en primer lugar en tu cuaderno cuáles fueron las emociones que aparecieron. No importa si apareció una, si apareció dos. Sí, perdón, si aparecieron dos, si aparecieron tres. Anótalas, ¿sí? En segundo lugar, anotá qué tan frecuentes sentís que son esas emociones en tu vida. En tercer lugar, anota, no soy buena en matemática, hago así en tercer lugar y era así. En tercer lugar, te invito a que indiques si estas emociones te generan placer o displacer. ¿Te hacen sentir bien o te hacen sentir mal? Y si te hacen, sobre todo, si te hacen sentir mal, ¿en qué emociones te gustaría habitar en general? Obviamente no podemos estar todo el tiempo felices, no podemos, lamentablemente, va o no, porque creo que ir alternando las emociones es una buena forma de aprender, ¿no? Pero las emociones van surgiendo, no las controlamos. ¿En qué emociones dirías que te gustaría estar de forma más habitual? ¿Y qué recursos tenés en vos hoy para poder tener esas emociones, para poder traerte estas emociones, como esto que te decía de llamar a un amigo, de ponerte una canción que te gusta? Anótalo, te doy 2 minutos ahora para que puedas registrarlo y después continuamos.
Bueno, espero que te haya gustado el ejercicio anterior y que este sea el primer paso que estás necesitando para empezar a trabajar tus emociones. Ahora quisiera seguir con la clave número 3, que tiene que ver con la disciplina positiva. Las otras dos claves vienen más de la mano del coaching ontológico y de todo lo que tiene que ver con la transformación personal que necesitamos para poder llevar adelante este estilo de crianza. La disciplina positiva, por su parte, nos brinda un montón de recursos y herramientas, de dinámicas, para poder entender mejor a nuestros hijos, para poder saber o conocer qué caminos nos conviene seguir para conseguir los objetivos que queremos, de una forma amena, respetuosa, amorosa, transmitiendo, mensajes positivos, a la vez que colaboramos a que nuestros hijos puedan tomar sus propias decisiones, a que puedan aprender de sus errores, a que lleven una vida más saludable en relación a la que muchas de nosotras nos ha tocado transitar. Yo siempre digo que el complemento entre el coaching ontológico y la disciplina positiva, para que se pueda ver en una metáfora, es como un plomero que puede ser excelente, que puede tener muchísimas habilidades, y esas habilidades se las da, en este caso, en la metáfora del coaching ontológico, pero llega a un hogar, llega a una casa a realizar un trabajo y le faltan las herramientas, se olvidó las herramientas. Esas herramientas que necesitamos más prácticas, que tienen que ver más con lo didáctico, nos los ofrece la disciplina positiva. Por eso, la tercera clave tiene que ver con esto. En primer lugar, quiero compartirte cómo este estilo de disciplina favorece al desarrollo de tu hijo. Lo primero que hace es animar a los niños. Es un estilo de disciplina que nos ofrece herramientas para acompañar a nuestros hijos y para permitir que sean ellos los que toman muchas de sus decisiones. El poder tomar estas decisiones hace que ellos se sientan animados de poder hacerlo sin la mirada del adulto o con una mirada confiada del adulto. En segundo lugar, es un estilo que favorece o enseña a tener autocontrol y autodisciplina. Respeta a los niños y les permite implicarse en los problemas. Ya no es el adulto, ya vas a ir viendo que no va a ser el adulto quien toma todas las decisiones, quien resuelve todo por ellos, sino que la idea con muchas de las técnicas que nos ofrece es que sean nuestros propios hijos quienes tomen sus propias decisiones, quienes aprendan a resolver sus propios problemas, a tomarse los errores simplemente como espacios de aprendizaje. Esto marca una diferencia muy grande con relación al otro modelo, en donde la mayoría de las acciones y la mayoría de las decisiones son tomadas por los adultos. Esto no significa que nosotros nos vamos a correr de nuestro rol. Nosotros vamos a ir marcando ciertas pautas, pero se centra mucho en escuchar a nuestro hijo, en entender sus necesidades, en entender su desarrollo, en entenderlo como una personita única, con curiosidades, con habilidades, con gustos, con fortalezas y con debilidades propias de él, diferente al resto de los niños o las niñas. Y a nosotras como mamás nos permite entender su desarrollo, entender las diferencias, entender de qué manera podemos colaborar para que nuestra intervención genere resultados positivos en su desarrollo. Así que lo que quiero compartirte ahora, en este caso, en lugar de ser algunos ejercicios, quiero compartirte dos técnicas para que ya las puedas empezar a tener en cuenta y aplicarlas en tu maternidad, que son propias de la disciplina positiva. La primera de las dos herramientas que quiero compartirte tiene que ver con las 4 R's de las consecuencias lógicas. A diferencia
del modelo anterior, del modelo más autoritario, que ante alguna acción que ejercía nuestro hijo se responde con un castigo, por ejemplo. Acá la idea es responder con una consecuencia, que sea lógica y acorde a esa acción. ¿Significa esto aprovechar y castigarlos y decir que es una consecuencia lógica? No. La idea justamente es alejarnos de ese modelo viejo. Entonces, este estilo, esta herramienta, lo que propone es tener en cuenta ante las acciones de nuestro hijo 4 R's, que te la voy a poner en un ejemplo, te las voy a ir contando a partir de un ejemplo para que vayan quedando bien claras. Vamos a suponer que el tiempo está feo, pero ya le habías prometido a tu hijo llevarlo un rato a la plaza, al parque, y querés cumplir con esa promesa. Entonces le sugerís que se ponga su piloto y sus botitas de lluvia. A lo que tu hijo se niega, te dice que no quiere. La disciplina positiva te propone no obligarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, y acá viene la primera R, es revelarle de antemano lo que va a pasar. Entonces, vos le podés contar que en caso de que lleguen al parque y se largue a llover, como él no tiene ni su piloto ni sus botas de lluvia, lo que van a tener que hacer es volver de inmediato a la casa para que no se resfríe. Y que en caso de que quiera quedarse en la plaza, para eso es que vos le estás sugiriendo ir con su piloto y con las botas de lluvia. La elección en este caso se la das a tu hijo y le revelás de antemano cuáles son las dos posibilidades, en caso de que lleve el piloto y las botas de lluvia o en caso de que elija no llevarlo. Supongamos que eligió no llevar sus botitas y su piloto. Lo segundo que tenés que tener en cuenta es que esa consecuencia que vas a poner, que en este caso, si te fijas, lo que dije es volver cuando se larga a llover, tiene que ser razonable para tu hijo y razonable para vos. Vos en este caso no le estarías diciendo, si se larga a llover vas a estar sin jugar con mamá por 2 meses. No tiene nada que ver la acción de no llevar el piloto o las botas con no jugar con vos. Por eso, las otras 2 R's tienen que ver con que sea respetuosa, ¿sí? Que no lo culpes, no es la idea de llegas al parque, empieza a llover y empezar, ves que es tu culpa, ahora nos tenemos que volver, ¿por qué no te pusiste el piloto? No, una vez que empieza a llover, agarras de la manito y le decís tenemos que volver porque está empezando a llover. Che, se va a poner a llorar. Probablemente se ponga a llorar. Porque una vez que está en el parque va a querer quedarse. Pero a medida que puedas empezar a accionar de esta manera y él empieza a entender que sus acciones implican ciertas consecuencias, va a poder tomarse el tiempo que necesite, que va a ser acorde a la edad, las posibilidades de ese tiempo y ese espacio de reflexión, va a poder ir entendiendo que sus actos tienen consecuencias y va a poder ir evaluando qué es lo que más o menos le conviene. Y la cuarta tiene que ver con que esté relacionada con la conducta. Y esto también va alineado a lo que te decía recién, con que sea algo razonable. No le podés decir, no vas a tener el celular, si es que se lo prestás, no vamos a jugar, no vamos a ir a la casa de la abuela, porque esas consecuencias no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de no llevar el piloto. Entonces acordate, tiene que estar relacionada con la conducta,
tiene que estar revelada de antemano, tiene que ser respetuosa y tiene que ser razonable tanto para vos como para tu hijo. Al principio probablemente pensar en estas consecuencias te puede costar un poquito porque venimos de este otro modelo en donde es más fácil, bueno, te saco, bueno, no haces, bueno, te tiro los juguetes, pero es cuestión de empezar a entrenar y para eso algo que te sugiero hacer es empezar a escribir aquellas situaciones frecuentes en las que, pensá hoy, en las que hoy quizás estés castigando, utilizando un castigo. Entonces, ante esas situaciones, pensar cuál podría ser una consecuencia lógica para esa acción que está teniendo tu hijo y que hoy, como hasta acá quizá no sabías de qué otra manera responder, estabas respondiendo a partir de un castigo. Eso te va a permitir empezar a modificar y a ir pasando de los castigos a las consecuencias lógicas. La otra herramienta que quiero compartirte tiene que ver con la gestión emocional, ¿sí? Con empezar a trabajar la gestión emocional, que como viste en la segunda clave, trabajar la gestión emocional en vos es súper importante para poder adoptar este estilo de crianza. Bueno, ahora quiero regalarte una herramienta de la disciplina positiva para que además del trabajo que vas a hacer interno con vos, puedas también empezar a trabajar en la gestión emocional con tu hijo. Y esta herramienta es la fórmula apego para las emociones. Cada letra de la palabra apego implica una acción para que, y está resumida en una palabra, para que vos puedas recordar cuáles son los pasos que tenés que hacer para colaborar en esa gestión emocional. En primer lugar, lo que tenés que hacer es aislarte del comportamiento de tu hijo. Es decir, correrte, ¿sí? Dejar de tomarte eso que hace tu hijo como algo personal y como salirte de la situación, digamos. La P tiene que ver con prestar atención a tu hijo. Prestándole atención, ¿cómo? Como veíamos que necesitamos hacer en la primer clave que estuvimos trabajando, sin juicios, sin interpretaciones, prestándole atención a lo que está haciendo y lo que está diciendo. Por eso, el tercer paso es la E, que la E tiene que ver con escuchar lo que nos dice, con escuchar lo que hace, ¿sí? Nosotras ahí necesitamos interpretar qué le está pasando a partir de esa escucha que vamos a empezar a trabajar más activa y más enfocada en las necesidades de nuestro hijo. La G tiene que ver con garantizar la validación de sus emociones. Y esto es tan importante como cuando hace un ratito hablábamos de la gestión emocional, de nombrar las emociones, permitirle a tu hijo, permitirle también con palabras, permitirle primero expresarse y segundo, o sea, garantizar que se pueda expresar, que pueda manifestar lo que le está pasando y en segundo lugar, no opacar lo que le pasa, no negar lo que le pasa, no bloquearle, no reprimirle. Y a veces lo hacemos sin mala intención. No llores, eso no es tan importante. Mira por lo que te pusiste mal. ¿Te enojaste de en serio por eso? Estas cosas que decimos, que a veces parece que lo hacemos como con la intención, con buena intención, para que puedan bajar ese nivel, esa intensidad emocional que tienen, en el fondo no hacen más que bloquear o reprimir esa emoción que está sintiendo. Porque para nuestro hijo, por lo que llora, por lo que se enoja, por lo que se angustia, por lo que se pone súper contento, es súper importante. Entonces, garantizar esa validación de lo que le pasa es un paso importantísimo para que él pueda empezar a manifestar lo que
siente sin sentir culpa por eso que siente, o sin sentir que va a ser mal visto, o sin sentir vergüenza. Y la O tiene que ver con ofrecer alternativas para que él pueda gestionar sus emociones y encuentre una solución a eso que está sintiendo. No somos nosotras, obviamente hay momentos en que también nos van a pedir su contención, en que también nos van a pedir un abrazo o van a necesitar que estemos ahí. No estoy diciendo con esto de dejarlo solo y que se arregle, no, sino más bien permitirle un espacio para que él pueda gestionarse, darle opciones, preguntarle qué cree que puede hacer. Claramente a un nene de 1 año no le vamos a poder preguntar qué puede hacer, pero quizás si nuestro hijo ya tiene 3, 4 años y ya le enseñamos, ya le fuimos enseñando que si está muy enojado puede contar hasta 10, o puede quizás respirar, hacer algunas respiraciones, o puede correr un poquitito. Si ya si hemos tenido alguna intervención con relación a eso, le podemos preguntar, ¿qué te parece que podés hacer? ¿De qué manera podés resolver esto? O si está triste porque tiene que elegir entre ir a la casa de la abuela o a la casa de un amiguito, le podemos preguntar a él de qué manera cree que se pueda resolver. Y muchas veces nos vamos a encontrar con soluciones muy creativas de su parte. Como mamás, necesitamos confiar más en que nuestros hijos van a poder, en que al principio obviamente van a necesitar nuestro apoyo y nuestra tutoría, pero que a medida que van dando sus primeros pasitos, ellos van absorbiendo lo que nosotros les vamos transmitiendo y lo van incorporando. Entonces necesitamos también soltarlos para que puedan aprender esa gestión que necesitan, para que puedan aprender autodisciplina, para que puedan resolver en un futuro sus propios problemas. Yo siempre le digo a mi hija que yo estoy para acompañarla y para apoyarla siempre que me necesite, pero que la primera persona que está a su alcance para ayudarla y para apoyarla es ella misma. Entonces a la primera persona que tiene que recurrir a la hora de tener un problema es a ella. Y conversarse y ver qué siente, escuchar qué siente y qué necesita. Y si realmente siente que sola no está pudiendo, que tiene siempre la posibilidad de pedir ayuda. Pero el paso número 1 es empezar por uno mismo. Y si nosotros no soltamos y no confiamos en nuestros hijos para que ellos puedan empezar a resolver sus propios problemas, a resolver sus propias situaciones emocionales, no les estamos dando este espacio para que cuando realmente estén solos y no estemos ahí cerquita de ellos, puedan hacerlo. En resumen, para lograr dar los primeros pasos en este estilo de crianza positiva, respetuosa, amorosa, necesitamos cuestionar las creencias. Como vimos, las creencias son ideas, interpretaciones que formamos desde nuestra infancia, que vamos formando desde nuestra infancia, en función de la sociedad en la que vivimos, de la familia en que nacemos, de las experiencias que vamos transitando en nuestra vida y que nos van haciendo que nos coloquemos unos lentes particulares que nos permiten ver de cierta forma, ver e interpretar de cierta forma la realidad. Esos lentes particulares con que vemos la realidad nos generan ciertas emociones ante lo que pasa en esa realidad que nos predisponen a actuar de una manera y no de otra. Por eso, si hoy estás llevando un estilo de crianza que no es la que querés, o si cuando estás queriendo
dar tus primeros pasos en este otro modelo de crianza más respetuosa. Sentís que las emociones que aparecen en vos no son las que te gustaría para poder acompañar a tu hijo de la manera que sentís que él necesita. El primer paso es cuestionar esas creencias que te vienen del modelo viejo para poder hacer una limpieza y quedarte o construir creencias nuevas que colaboren al estilo de maternidad que querés llevar. En segundo lugar, lo que vimos es que lo segundo que necesitamos es tener una gestión emocional saludable, que no nos la han enseñado. Vimos que para poder acompañar y ofrecerle esa gestión emocional a nuestros hijos, lo primero que necesitamos es aprender a gestionarnos a nosotras mismas, aprender a distinguir qué emociones tenemos, en qué parte las podemos registrar de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, qué pensamientos nos traen, de qué manera nos predisponen a actuar, de qué forma las podemos gestionar y cambiar. ¿Para qué? Para ser un espejo para nuestros hijos y para así también de esa manera poder colaborar a verlos y a distinguir en ellos también sus emociones y a poder enseñarles de una manera más clara a gestionar también ellos sus emociones. Y en tercer lugar, vimos que la disciplina positiva tiene un montón de herramientas que tienen que ver con generar un buen desarrollo para nuestro hijo, nuestra hija, que acá hoy solo te pude regalar 2 por un tema de tiempo, pero hay muchísimas herramientas que son así de sencillas como estas que vimos hoy y que suman un montón y generan un cambio importantísimo en la práctica de la maternidad y que te permiten empezar a ver a tu hijo de una manera diferente. Bueno, espero que hasta acá todo lo que vimos te haya sido de interés y no tengo dudas de que si empezás a poner en práctica esto que vimos hoy, vas a ya ir percibiendo a lo largo de las semanas próximas el cambio que estás queriendo llevar a tu vida. Ahora bien, permíteme hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir entre llevar este estilo de maternidad respetuosa, positiva, consciente, sola, sin ningún tipo de acompañamiento, o tuvieras la posibilidad de hacerlo junto a alguien que ya está acompañando a otras mamás en este proceso, junto a una persona que ya también incorporó todas esas herramientas para ella misma, ¿con cuál de las dos opciones te quedarías? Si tu respuesta es la segunda opción, te cuento que pensé y diseñé algunas propuestas para que puedas poner en marcha tu CRAP. ¿Tu qué? Tu CRAP, tu crianza respetuosa, amorosa y positiva. Aquí debajo vas a encontrar 3 modelos diferentes que apuntan todos al mismo lugar. O sea, los 3 tienen el mismo objetivo, que puedas empezar a caminar en este camino que, como te dije a lo largo del video, es un camino de ida y que te va a encantar empezar a transitarlo cuando empieces a ver y a sentir que lo estás haciendo desde un lugar de seguridad, desde un lugar de compromiso y también que estás acompañada con las herramientas adecuadas para poder conseguir los resultados que querés. Estas propuestas también tienen en común que están a un precio promocional por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque me interesa que lo económico no sea una excusa para poder iniciar ese proceso de cambio que quieren traer a su vida. Y también todas aquellas que accedan hoy a cualquiera de estas 3 propuestas van a acceder a un precio especial de ahora y para siempre en cualquiera de mis productos y servicios. A mí lo que más me interesa es que accedan a mi acompañamiento y a mis servicios
aquellas personas que realmente tienen un compromiso con el cambio. Ese cambio implica inversión de tiempo, inversión económica. A mí de nada me sirve que adquieras alguna de estas propuestas si realmente no tenés ganas después de dedicarle el tiempo que va a requerir hacer ciertos ejercicios, el tiempo que vamos a requerir para tener las sesiones, el tiempo que vas a necesitar para generar tus espacios reflexivos. ¿Es un montón de tiempo? No, no es un montón de tiempo, pero sí es tiempo que muchas veces nuestra cabeza nos boicotea para no generar ese cambio que queremos. Entonces, lo que yo quiero es que realmente accedas a cualquiera de mis propuestas si estás sintiendo que vas a poder invertir ese tiempo, si estás con ganas de que tu maternidad cambie, si querés hacer algo diferente y tenés el compromiso y la intención y sentís que hay algo que te empuja para ir hacia ese lugar que querés. Haciendo clic en los enlaces de las propuestas que vas a encontrar más abajo, vas a encontrar toda la información detallada de qué es lo que vamos a hacer juntas cuando accedas a una de esas propuestas. Así que no lo dudes, léelas, lee la que te resuene o léelas todas y elegí la que te resuene y empecemos a trabajar. Espero que muy pronto empecemos a co-crear esa maternidad, ese estilo de crianza que hoy querés llevar a tu vida. Nos vemos muy prontito. Gracias por escucharme.